Welcome to Francis Collins School. Bienvenidos a nuestras clases de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a hablar sobre la inclusión de enunciados. Bien, recordemos que estamos ya en la sexta unidad. El valor del mes es la amistad. La frase, quien encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro. La confesión de fe, sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón porque de él sale la vida. Proverbios 4:23. Toda esta información la debes de copiar en tu cuaderno, decorarlo lo mejor posible, con plumones, puedes agarrar hojas de color, como tú quieras. Sacas la foto y, ¿sí? Bien, continuemos entonces. La inclusión de enunciados. Este cuadro vas a copiarlo en tu cuaderno, ¿ya? Este cuadro. En este cuadro yo te he resumido, ¿no?, de qué trata la inclusión de enunciados y los pasos que debes de dar para poder resolver este tipo de ejercicios. Bien, les voy a explicar mejor con este texto. Dice lo siguiente: derecho al nombre. El nombre es uno de los derechos fundamentales de la persona. En el ámbito internacional, el derecho al nombre se encuentra reconocido en el artículo 7, inciso 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. El nombre tiene dos elementos, el prenombre y los apellidos. El prenombre es elegido generalmente por los progenitores. El apellido es la designación común de una estirpe y permite distinguir la filiación y el parentesco de las personas. A diferencia de lo que sucede con el prenombre, los apellidos no pueden ser asignados libre y arbitrariamente. Bien, entonces estamos diciendo, ¿no? Cuando una señora se embaraza, ¿no?, y van a tener a su bebé, entonces empiezan a buscarles prenombres, ¿no? ¿Y qué prenombre vamos a ponerle? Bien, entonces están pensando, pero no podrían decir qué apellido le ponemos. No, eso sí no pueden hacer, porque los apellidos ya lo van a tener ya, ¿no?, el papá y la mamá, y es necesario que les pongan sus apellidos para saber el tipo de relación que tienen. Sí, hasta para una herencia, para todo. Si tiene el mismo apellido, quiere decir, y no que esta persona lo registró, es su hijo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema del texto? El tema del texto es, ¿no?, el nombre. Está hablando del nombre. ¿Y cuál es la idea principal? El nombre es uno de los derechos fundamentales de la persona. Todo eso es la idea principal. Y si nosotros quisiéramos agregar información, dice, ¿no?, elaborar una oración. Por ejemplo, yo podría decir, ¿no?, hay personas que tienen hasta 2 o 3 prenombres, ¿no? Por ejemplo, su compañero es José Carlos Anthony. Y otro compañero que ustedes tienen es Gabriel Marco Antonio. Entonces tienen 3, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la estructura de un ejercicio de inclusión. Te van a presentar de esta forma, ¿no? Te van a presentar un texto incompleto y alternativas. Entonces, acá está el texto incompleto. La configuración de la educación secundaria es una de las materias más controvertidas y complejas en la mayor parte de los sistemas educativos. No sé cómo está formada, cómo es la organización de la educación secundaria. Es la etapa educativa en la que se han producido cambios más profundos en los últimos decenios. Es también la etapa sobre la que recaen más fuertes y complejas exigencias por parte de la sociedad, exigencias, por otro lado, de diferente signo y no fáciles de conciliar. Está hablando de las exigencias. Entonces, la educación secundaria cubre una etapa terminal. Ahí ya me estoy en otro tema. Estamos hablando de las exigencias, vamos a tener que continuar. ¿Por qué? Porque un ejercicio de inclusión de enunciados, ¿de qué trata? Trata de completar. Ya voy a completar, ¿no? Hay una relación de enunciados y a esa relación de enunciados le falta una relación, no un enunciado. Pero ¿cómo yo voy a elegir ese enunciado para que lo complete, ¿no? Este enunciado tiene que tener coherencia con el texto en sí. Entonces, si no tiene coherencia, no es mi enunciado correcto. Y entonces aquí ya se está yendo otro tema, ya no va a ser coherente. La educación básica regular inicia desde los 3 años de edad. Estamos hablando nosotros de la educación secundaria, se está yendo otro tema. La preparación para la vida universitaria es insuficiente. ¿Estamos hablando de la universidad?
La dificultad añadida en este tramo educativo tiene en gran parte un doble origen. Estábamos hablando de, primero, ¿no? Las exigencias, entonces seguimos hablando de la dificultad, ¿verdad? Son pocas las dificultades de la educación básica regular, ¿de eso está hablando? No, acá dice exigencias, complejas exigencias, entonces no podría decir que son pocas. Entonces la alternativa correcta es la D. Y después dice, en primer lugar, la exigencia de tener B, vamos a continuar. Después de hablar de la dificultad, continuamos, ¿no? Con esa exigencia, ¿no? En cuenta al mismo tiempo el carácter terminal y propedéutica o preparatorio de la etapa. Bien, jóvenes, entonces continuemos con los pasos para resolver ejercicios de inclusión de enunciados. Primero debo de leer el texto para identificar el tipo según su desarrollo retórico, además del tema. Entonces veo qué tipo de texto es. Un tipo informativo, descriptivo, qué tipo de texto es. Ya, y después de leer, ¿no? Identificar el tipo de texto, voy a identificar el tema. ¿De qué está hablando mi texto? Por eso te preguntaba cuando dijimos el derecho al nombre, ¿de qué está hablando del nombre, ¿no? Del derecho al nombre. Bien. Reconocer después, paso número 2, ¿no? Voy a reconocer el plan de redacción. O sea, ¿qué orden tiene? Y antes tengo que ver el orden. Ah, por dónde está empezando, ¿no? Y voy a identificar los remas, o sea, las ideas secundarias, por así decirlo, ¿ya? Ahora, dice identificar, ¿no? En las alternativas, el enunciado que pueda completar el texto. Entonces, ya tengo las alternativas, ¿sí? Y voy a identificar cuál fue el enunciado que lo completa, por ejemplo, acá. Ahora, ¿cómo voy a identificar? ¿No? Me voy al siguiente paso, tengo que verificar. Y entonces yo digo, digamos, puede ser la C. La C es la correcta, digo. Entonces paso a verificar la coherencia. Lo introduzco y lo leo todo. ¿Tiene coherencia esta alternativa que yo elegí? Bien, y por último voy a seleccionar, bueno, veo, ¿no? No tiene, voy a probar con la otra, ya. Selecciona la alternativa que presente el enunciado que complete. Por último, tú vas a encontrar, pues, alternativa que va a completar ese enunciado, ¿sí? Vamos a ver este ejemplo. Takashi Murakami es un artista japonés contemporáneo nacido en 1962. Entonces, aquí nosotros tenemos un plan de redacción de tiempo, ¿sí? Porque va, ¿no? De orden cronológico, ya desde que nace. Se licenció en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio y se graduó en pintura tradicional japonesa. Ya, después dice, en 1933 comienza entonces a ser reconocido dentro y fuera de Japón por su particular síntesis entre el arte tradicional y contemporáneo japonés y el arte pop norteamericano. A finales de la década de los 90 se intuye una fuerte intromisión de la temática sexual en su obra. Entonces está hablando que se licenció. Entonces sus obras se exponen en los principales museos del mundo. Eso ya se está yendo muy adelante, ¿verdad? Ya, su alter ego es algo así. No veo. Entonces continuamos. Su obra abarca múltiples formas artísticas, pintura, escultura, diseño industrial y la moda. Se licenció, después comienza a ser reconocido dentro de Japón. Ya no tendría, ¿no? Eso sería después, mucho después todavía. Se introduce en el arte contemporáneo en 1990 bajo la tutela del artista Masato Nakamura. Ya, mira, después de la 3 se supone acá sigue el 4 y el 4 tendría que estar hablando, ¿no? O continuando lo de la 3. Y aquí tenemos la palabra contemporáneo. Y en la D también tenemos la palabra contemporáneo. O sea, quiere decir que estaba haciendo referencia ¿no? Al enunciado 3. Entonces ya tenemos la respuesta correcta. ¿No? Después de leer, y por último dice a finales de la década se intuye, ¿no? Una fuerte intromisión de la temática sexual. Primero reconocemos, ¿no? El tema es una biografía de este artista. Después, entonces es un desarrollo lineal, como les dije, en el tiempo. Entonces, es una conclusión a la que se llega a partir del paso 2 y 3, ¿no? Por lo que se deduce que los años mencionados pueden ir de menor a mayor, probablemente a inicios de los 90, ¿no? Más o menos, ¿no? El paso 4 revisa las alternativas. La única que menciona el año que pertenece a los 90 es la D.
¿verdad? Acá está 1990 y después también 1993. ¿Te das cuenta? Por la fecha también lo han sacado, 1990, y además también yo por lo contemporáneo, ¿sí? 1993. Entonces también lo sacaron por la fecha porque te dije que era algo de tiempo. Ahora sí, vámonos a la página. Ustedes tienen de Territorio 98, la página 5. Dice el arte pop. Vamos a ver. Los primeros artistas y críticos británicos que intentaban explicar el movimiento en el que se habían visto envueltos utilizaban un argumento que hoy nos resulta familiar. Nosotros, decían, somos nativos de una cultura nueva con respecto a la de nuestros antecesores. Nos hemos alimentado visualmente de unas imágenes que, por primera vez en la historia, no son sino, no son ni pretenden ser imágenes tomadas al natural, sino que han sido producidas industrialmente y con fines comerciales, como las imágenes producidas por la cultura del consumo de masas de cine, la televisión y la publicidad, que se convirtieron en la década de 1960 en la atmósfera iconográfica dominante en las sociedades del capitalismo avanzado. Como escribió alguna vez Gilles Deleuze, la imagen fotográfica así producida a escala masiva no tenía la pretensión de competir con la pintura en la representación de la realidad. Aspiraba a algo más, quería reinar sobre la vista, colonizarla enteramente. Entonces aquí está hablando, ¿no? Sobre los artistas, los críticos, ¿no? Sobre qué argumento utilizaban, ¿sí? Decían ellos que son de una cultura nueva, ¿no? Respecto a sus antecesores, que no pretendían, ¿no? Que las imágenes tomadas al natural, sino las imágenes producidas industrialmente, con fines comerciales. Y entonces, ¿en qué lugar se inició el arte pop? Ahí dice británicos. Británicos, ¿a quién corresponde, chicos? Al Reino Unido. Británicos. ¿Quiénes producen las imágenes de la cultura de consumo de masas? ¿Quiénes consumen? Nuestros antecesores, dicen, ¿no? Como las imágenes producidas por cultura que se convirtieron en la atmósfera y como escribió alguna vez, ya está. Entonces, ¿quiénes consumen? ¿No? La cultura de consumo de masas. Ah, ya. Los que consumen son el cine, ¿consume o no consume? El cine, muy bien. ¿Quién más? La televisión y la publicidad. Y acá lo dice, ¿no? Como las imágenes producidas por la cultura de consumo de masas. ¿Quién es? El cine, la televisión y la publicidad. Eso también era una alternativa, bueno, era una pregunta con respuesta literal. Estaba dentro del texto, ¿sí? Es explícito. Ya. ¿Cuál es el sentido de la palabra colonizar? ¿Cuál es? Aquí que está hablando de colonizar. Vamos a buscar la palabra colonizar entonces. La misma artística para ver, ¿no? El contexto. Son nativos de cultura al respecto visualmente pretende, ya. Iconográfica. Ahí, acá está. Quería reinar sobre la vista, colonizarla enteramente. Entonces, ¿a qué se refiere con colonizarla enteramente? ¿A dominar? ¿A acribillar? No creo, a deducir, a convencer, a endurecer. Claro, a dominar. ¿Qué se puede señalar con certeza respecto al autor? ¿Mm? A ver, ¿qué puedes señalar con certeza? ¿Qué es lo más obvio que tú piensas? A ver. Ah, ya. Es representado por el arte pop. Conoció personalmente a Deleuze, ¿no? Nació posteriormente a los artistas del arte pop. Es francés, fotográfico. Los primeros artistas y críticos británicos que intentaban. Entonces, ¿qué pasó? Nació posteriormente a los artistas del arte pop. Por eso él después no está haciendo los primeros artistas, dice, ¿no? Porque él ya los conoce. Él ya nació posteriormente a esos artistas. Dice, según la lectura, ¿cuál es la relación del arte y los medios de comunicación de masa? Según la lectura, vemos, ¿no? Entonces, las imágenes producidas por los medios masivos eclipsan el arte, ya eclipsan.
sea, lo tapan. Identifico y marco el enunciado correcto con respecto al arte pop. Sus exponentes son broadcasting. Sus imágenes provienen de la cultura popular, ¿sí? Arte pop, claro. ¿Está vigente en este siglo? No. ¿Es opuesto al minimalismo? Tampoco. Sus exponentes son únicamente estadounidenses, es falso. La B. ¿Qué suceso social a mediados del siglo pasado es significativo para darle origen al arte pop? Fácil, ahí dice, ¿no? Como las imágenes producidas por la cultura de consumo de masas. Entonces, ¿qué digo? La cultura de consumo, el surgimiento de consumos de masas. Bien, entonces vamos a ver cuál es tu tarea esta semana. Vas a copiar los conceptos ¿no? Es poquito ese cuadrito que te digo y vas a resolver la página 98 de tu guía de aptitud verbal. Eso es todo por esta semana. Dios los bendiga. Lávense las manos. Nos vemos la próxima clase.